¿Se logra ver la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Ok. Bien, el día de hoy estaba pendiente el tema de enfermedades de las mujeres. En realidad existen múltiples enfermedades urológicas de la mujer y exactamente, así como en muchas otras especialidades, hay algunos campos por delimitar entre diferentes especialidades eh, para brindar el tratamiento, ¿no? Y es muy común que con la ginecología tengamos eh, muchas similitudes en cuanto a algunas patologías que tratar, por eso que dentro de urología existe lo que es una subespecialidad que se denomina uroginecología. Y una parte de eso es lo que vamos a ver, en realidad es más amplia de la que parece, porque es bastante común que las pacientes, y digo pacientes porque vamos a hablar de las mujeres, las pacientes suelen pensar que el médico que trata las enfermedades femeninas en forma general es el ginecólogo y no es así. No es totalmente así, ¿no? La gran parte o gran mayoría de las enfermedades femeninas tienen que ver con el ginecólogo, sobre todo lo que tiene que ver con el aparato genital, pero en las partes, en las enfermedades que tienen que ver con el sistema urinario, son y deben ser tratadas por el urólogo. Entonces, hay un sinfín de patologías que las vamos a ver conforme vayan incluso dentro de sus rotaciones, pero vamos a ver las más frecuentes que suelen ser las causas que acuden las pacientes a la consulta. ¿Ok? Entonces, y ahí como ustedes ven en el esquema, básicamente el aspecto uroginecológico puede ser tratado tanto como los urólogos como los ginecólogos. Ok, entonces cuando hablamos de muchas de estas, dos de estas enfermedades, por ejemplo, que vamos a ver el día de hoy, que son las más comunes que se suelen presentar y son las más comunes que suelen acudir las pacientes a la consulta. Y vamos a hablar sobre la incontinencia urinaria. Y existen dos tipos de incontinencia, y bueno, son hasta tres tipos de incontinencia, eh, que se caracterizan básicamente por dos aspectos, y una difiere de la otra. ¿Ok? La incontinencia urinaria de esfuerzo es incontinencia urinaria que se caracteriza básicamente porque a la paciente se le escapa la orina cuando tose, cuando estornuda, cuando salta, cuando hace deporte. Y la incontinencia urinaria de urgencia es incontinencia que la paciente, que de repente probablemente algunos de ustedes tengan esos síntomas porque se puede presentar en edades muy tempranas, esas pacientes que están sentadas o están de pie o están haciendo alguna otra tipo de actividad y de un momento a otro tienen la necesidad imperiosa, urgente de ir al baño a orinar, ¿no? Y muchas veces están llegando a la puerta del baño y ¡plip! Ya se les escapó un poquito. Entonces, eso es cuando hablamos de incontinencia urinaria de urgencia, es decir, existe una urgencia miccional, que ustedes los han visto que incluso en los pacientes con HBP hay urgencia miccional, en otra enfermedad, como por ejemplo la infección urinaria, existe urgencia miccional más marcada todavía, es uno de los síntomas que más se puede notar, y que está acompañada por una pérdida involuntaria de orina. Y la tercera que les mencionaba, la tercera clasificación, es la incontinencia urinaria mixta, es decir, esta incontinencia, estas pacientes que tienen una incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia. ¿Ok? En los libros, en la literatura, van a encontrar una incontinencia urinaria por rebosamiento, ¿no? En aquellos pacientes que tienen un problema por HBP o por vejiga neurogénica, sobre todo en varones, o en algunos casos en mujeres, poco común en mujeres, pero más en varones, en donde la orina se pierde porque ya no hay una capacidad de retención de la vejiga que generalmente se da por un proceso obstructivo. Entonces, por rebosamiento hay una pérdida de orina. Pero generalmente no es algo que solemos tratar desde el punto de vista como incontinencia, porque hay algo siempre, este, hay una patología de fondo en este caso. Entonces, la incontinencia urinaria, según la Sociedad Internacional de Continencia, en el 2012 clasificó como la pérdida involuntaria de la orina a través de la uretra objetivamente demostrable y que constituye un problema higiénico y social. Y sí, por ejemplo, poniendo de ejemplo a mi grupo, en una de las últimas reuniones, en la última actividad que tuvimos, pudimos ver, ¿no? Pacientes, mujeres que venían por ambos tipos de incontinencia y que sobre todo en la incontinencia urinaria de esfuerzo, las pacientes muchas veces decían que no podían realizar su deporte,
que querían ir al gimnasio, que querían practicar algún deporte adicional, pero no podían porque tenían que usar muchos pañitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es un problema social y a la vez higiénico, ¿no? Y hay otras pacientes que presentaban incontinencia urinaria de urgencia y que, por ejemplo, tenían temor al salir de sus casas porque al viajar en los buses o en los micros iban a presentar esa urgencia misional y tenían temor que se les escapara la orina. Entonces, es un problema social bastante marcado en las pacientes y que muchas de ellas no suelen ir al urólogo porque piensan que esa es algo normal, ¿no? Entonces, como lo consideran normal dentro de su vida, de su contexto, de su vida social diaria, entonces no suelen acudir a solicitar ayuda. Entonces, cuando hablamos de pérdida de orina, hablamos de cualquier pérdida involuntaria de orina y debe distinguirse entre el sudor o descarga vaginal. Es bastante común que las mujeres piensen que el flujo vaginal, como les dije en infecciones urinarias, pueda ser orina lo que pierda, ¿no? Por eso que cuando parte la anamnesis es preguntar qué es lo que observan, si mancha la ropa, hay algún manchado, o si realmente es orina, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades en uroginecología vamos a encontrar que las incontinencias urinarias están entre un 20 y 50% de prevalencia, ¿sí? El dolor pélvico crónico, que es otra de las enfermedades, entre un 5 a 25% de las atenciones. El prolapso de órganos pélvicos, que generalmente es manejado por los ginecólogos, entre un 30 y 50%, y las disfunciones sexuales entre un 35% aproximadamente. Entonces, esta pérdida de orina generalmente se va a ir viendo y conforme aumenta la edad, vamos a notar mayor prevalencia. Sin embargo, no significa que entre las mujeres, por eso les decía, algunas de ustedes podrían estar presentando algunos de estos síntomas. Entre mujeres de entre 15 y 64 años podemos encontrar que aproximadamente el 10 al 15% de la población pueden presentar algún tipo de incontinencia urinaria. Y mientras más se incrementa nuestra edad, mayores de 60 años, pueden incrementarse también hasta un 38% de continencia. En esta foto lo que ustedes ven es la uretra. Esta es una uretra femenina, ¿sí? Fácilmente identificable porque aquí el fondo, la parte negra que ustedes ven, si han visto alguna citoscopía, deberíamos ver parte de la vejiga y estamos en el mismo trayecto de la uretra. Entonces lo que se puede notar es que acá hay una falta de continencia de la uretra, ¿no? O sea, no se colapsa, no se cierra totalmente. Ok, entonces existen múltiples factores de riesgo que van a predisponer, pueden desencadenar, promueven y descompensan también las incontinencias urinarias. Y no solamente las incontinencias urinarias se van a dar justamente por algún problema anatómico, por un factor predisponente en la paciente, sino también por cuestiones, llamémosle así, iatrogénicas o por intervenciones quirúrgicas que muchas veces sabemos que incluso los pacientes pueden terminar con incontinencia, pero las cirugías son riesgo-beneficio mayor. Entonces, tenemos que hacerlas pese a que sabemos que el paciente puede quedar con paciente varón o paciente mujer puede quedar con algún tipo de incontinencia. Y dentro de los factores predisponentes, vamos a encontrar que las incontinencias se encuentran más en mujeres que en varones. En los varones generalmente se da post cirugías, básicamente, ¿sí? Mientras más edad, vamos a tener mayor probabilidad de presentar incontinencia urinaria. El embarazo es uno de los principales, el embarazo y el parto, que lo vamos a ver como factor desencadenante, son los principales factores de riesgo y factores desencadenantes en las incontinencias urinarias, sobre todo de esfuerzo, porque mayor número, ha demostrado que mayor número de embarazos, mayor posibilidad de presentar incontinencia de esfuerzo. Igual con el parto, mayor número de partos vaginales, sobre todo, mayores posibilidades de presentar ese tipo de incontinencia. No quiere decir, cuando hablamos de embarazo y parto, no quiere decir que las mujeres que no llegan a tener hijos o que no tienen partos no van a sufrir de un tipo de incontinencia. No, no es que sea así. Van a, de todas maneras, incrementa el riesgo y va a desencadenar como uno de los principales problemas, pero no significa que las mujeres que no tienen hijos no podrían o no deberían tener algún tipo de incontinencia. ¿Sí? Entonces, la obesidad, que cada vez más marcada, tenemos una población no solamente femenina, sino también masculina, con mayores índices de obesidad, mayor prevalencia de obesidad en nuestra población, sobre todo a nivel de la capital. La constipación, que suele ser más frecuente por el uso de comidas rápidas, por el uso de que nos falta tiempo para cocinar determinados tipos de comidas saludables.
la constipación o el estreñimiento favorece también. El tabaquismo, algunas ocupaciones van a favorecer este tipo de incontinencia urinaria, ¿no? Mientras más nos vamos envejeciendo, más probabilidades de que esto pueda afectar, ¿sí? Pero como les repito, el mayor porcentaje o la prevalencia o el desencadenante mayor está asociado al parto y al daño neurológico, ¿correcto? Y los demás son factores que van a intervenir también como el embarazo. Ok, y vuelvo a repetirles, tiene un impacto social y un impacto a nivel de la calidad de vida, ¿no? Las pacientes pueden presentar vergüenza, considerar que es parte de su normalidad y que eso se va a ir acentuando conforme la edad, y es verdad, se va acentuando conforme aumenta la edad, y eso siguen pensando que es parte de su vida diaria y de su normalidad, y por eso que no recurren al especialista. Eh, Cuando ya sienten que utilizan mayor número de paños absorbentes o de toallas higiénicas, es donde recién comienzan a recurrir por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones de mal olor incluso, ¿sí? También porque hay un desconocimiento, hay pobre desconocimiento con respecto a qué opciones van a tener. Existe un gran temor de las pacientes. Muchas de las pacientes que acuden y que saben que incluso que la probabilidad es quirúrgica después de los exámenes que se le realizan, no se operan, justamente porque tienen miedo a la cirugía, ¿no? Entonces, es bastante lo que se tiene que conversar con ellas para poder llegar a un entendimiento por parte de ellas con respecto a cuál es la alternativa de su solución. Aparte que la cirugía tampoco suele ser tan barata cuando colocamos mallas, por ejemplo, ¿no? A las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, porque estas mallas suelen ser relativamente caras también. Entonces, no es una cirugía barata. Si sumamos a ello que existe un gran desconocimiento de la enfermedad, un bajo nivel eh, cultural, que la paciente pueda entender realmente la enfermedad y cuáles son las alternativas de solución. De 3 de cada 10 mujeres sufren de incontinencia urinaria, pero menos de la mitad de las pacientes con incontinencia urinaria van a reportar los síntomas a su médico. Ok, un poco de anatomía para que ustedes vean que ya han hecho su primera clase con respecto a lo que es anatomía. Todo lo que vamos a hablar está en base a lo que es el piso pélvico o suelo pélvico, como se suele mencionar. Y no es solamente hablar de la uretra, sino es hablar también de la vagina, es hablar de la vejiga, es hablar de los ligamentos, que lo vamos a ver más adelante, es hablar de la zona rectal, ¿correcto? Es toda esa parte anatómica del piso pélvico que está en relación a lo que tiene que ver con la continencia. Entonces, solamente para hacerles recordar, cuando ustedes vean sobre lo que es fisiología de la micción, van a tener dos aspectos, lo que tiene que ver con la continencia y lo que tiene que ver con la micción. Lo que tiene que ver con la continencia, con la capacidad de que la vejiga pueda almacenar la orina sin que se la pueda escapar, básicamente se le conoce como la fase de llenado y está asociado al sistema nervioso simpático. Y en la fase de micción, que es la fase de vaciado, al sistema nervioso parasimpático. Entonces, como ustedes pueden ver acá, mientras comienza a hacerse la fase de llenado del simpático, existe todo un cierre total de la zona uretral del cuello de la vejiga, mientras que cuando hay un vaciado hay una apertura para que esto pueda vaciar y actúa básicamente el sistema parasimpático, ¿no? Entonces, el tracto urinario inferior, que está formado básicamente por la vejiga urinaria, que ustedes ya saben que es básicamente su función principal la de almacenar la orina, y mientras que la vejiga sirve de drenaje. Entonces, cuando ustedes ven acá la vejiga, básicamente esta zona de la uretra, que ustedes ya saben que puede medir entre 2, 3, hasta 5 centímetros, de 2 a 4, 3 a 5, dependiendo de los libros, en promedio de 3 a 5 centímetros, la parte del tercio medio es lo que ustedes van a encontrar básicamente como la zona del esfínter, y la parte del tercio superior que está por encima del diafragma pélvico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de continencia, básicamente vamos a hablar de que interviene la uretra y el piso pélvico justamente para mantener esa continencia. Mientras que cuando hablamos de micción, vamos a hablar de lo que es vejiga. ¿Y esto por qué viene al caso? Porque cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, nos estamos refiriendo a esa capacidad de la uretra y del piso pélvico para poder mantener la continencia urinaria.
Mientras que cuando hablamos de incontinencia urinaria de urgencia, nos vamos a referir básicamente a un problema de la vejiga para poder mantener esa pérdida de orina, ¿ok? Mientras que no hay algún problema a nivel de la uretra y del piso pélvico. Bien, solamente para que recuerden cómo intervienen los adrenérgicos, ¿sí? A nivel del cuello de la vejiga, a nivel de la región vésico-prostática en el caso de los varones, si quieren recordar cómo mejora la translucina a nivel del HBP, y los colinérgicos, cómo actúan a nivel del trígono vesical también, y a nivel de la uretra, ¿correcto? A nivel del parasimpático, mientras que los adrenérgicos a nivel del simpático. Ok, zona de continencia, tercio medio de la uretra, zona de vaciado, zona tercio superior tercio proximal de la uretra, ¿no? A nivel de la uretra proximal y del cuello de la vejiga. Ok, entonces, algunos de los ligamentos que van a intervenir, como el ligamento útero-sacro, el ligamento cardinal, la vagina misma, que tiene que ver que todo esto sostiene a la vagina, ¿sí? Y a la uretra. Entonces, todos estos músculos, el arco tendíneo, el tubo uretral, el elevador del ano, van a intervenir en todo lo que tiene que ver con el sostén de la vagina y de la uretra. Entonces, un poco para que vean nada más los músculos y los ligamentos que participan, que lo vamos a seguir viendo más adelante, como el pubo coccigio, el pubo rectal, y ahora se puede visualizar mejor, ¿no? Pubo rectal, pubo coccigio, iliococcigio, obturador interno, coccigio, piriforme, ¿no? Y los músculos elevadores del ano. Todo esto tiene que ver con el sostén de la zona del piso pélvico. ¿Por qué? Porque en realidad esta es la teoría integral, este es un esquema famoso de la teoría integral, que lo comparan con este puente Golden Gate, ¿no? En donde esto que es la vagina, que es, digamos así, la zona horizontal del puente, es sostenido justamente por los músculos y por los ligamentos, ¿no? Entonces, si hay un defecto a nivel de estos ligamentos, a nivel de estos músculos, va a haber un problema a nivel de todo este sector. Entonces, la vagina es suspendida desde arriba, ¿no? También es suspendida a través de los ligamentos y de los músculos, ¿no? Que son en este caso las flechas. Y los 4 ligamentos que van a proporcionar la suspensión desde arriba como puente son el cuerpo perineal, ¿sí? Que sostiene los ligamentos desde abajo y los ligamentos cardinales. Y acá se ve un poco todos los ligamentos como tienen que ver con el sostén de la uretra y de la región vaginal. Más adelante vamos a ver incluso cómo es la cirugía reparadora de lo que es la incontinencia urinaria del fuero, ¿no? La colocación de mallas. Y ahí un poco se va a entender un poco más de exactamente qué es lo que se busca y cómo esta uretra puede quedar incontinente realmente después del tanto daño que se produce a nivel de estos pélvicos. Entonces, hablábamos de que el embarazo y el parto era el embarazo como un factor de riesgo y el parto como un factor desencadenante. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente el niño, el neonato, al atravesar esta región del piso pélvico, va a producir microtraumas a nivel de esta musculatura, de estos ligamentos. Por eso, mientras más partos hay, partos autóxicos, mayor factor desencadenante en la paciente para que tenga problemas a nivel de incontinencia urinaria después. Porque hay una presión intrauretral mayor que la vesical, y puede haber problemas a nivel de la acomodación de la vejiga, lesiones a nivel del sostén uretral y la coaptación de la uretra. ¿Ok? Adicionalmente, bueno, existen compromisos a nivel de la región anterior, media y posterior del piso pélvico, ¿no? En la región anterior hablamos de la vejiga o cistocele. Esta es una protrusión o caída de la vejiga, ¿sí? Y que se puede visualizar a través de la vagina, ¿no? De la pared anterior de la vagina, ¿sí? Y se nota, es visible. Cuando se prolapsa el útero, el cuello de útero, como ustedes se pueden ver, estamos hablando de una lesión o de un daño a nivel del compartimento medio. Y cuando hay un rectocele o enterocele, de un compartimento posterior. Así también como ustedes ven a este rectocele o enterocele, también se puede ver el cistocele, igual protruye. Entonces uno simplemente introduce, hace un tacto y va a notar que la protrusión viene desde la parte superior o anterior, y estamos hablando de un cistocele, ¿no? Y en este caso
y se reduce básicamente con la presión. Igual es el rectocele. Si yo hago un tacto, introduzco mis dedos, puedo reducir ese rectocele o enterocele, pero ante el pedido de que la paciente tosa o haga un esfuerzo de valsalva, vamos a notar esta protrusión nuevamente. Entonces, en el suelo pélvico los ligamentos clásicos son el pubo uretral, el uretro pélvico, el útero sacro, ¿no? Y parte del sacro espinoso. Y los tres grupos, bueno, el sacro espinoso se ha salido de acá, de los tres grupos musculares, sacro espinoso, pubo crucígeo y los elevadores del ano. Y las tres áreas funcionales, anterior, medio y posterior, que intervienen a nivel de esta zona. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar a nuestra paciente? Que es importantísimo. Los síntomas, si exactamente pierde orina, no, porque los pacientes pueden manifestar, como les decía, que puede ser flujo vaginal y ellas piensan que se están orinando, y no es así, es algo que hay que ver realmente. Si esta pérdida de orina está asociada al esfuerzo, a la urgencia, ¿no? O que realmente no sienten, como por ejemplo puede haber enuresis, ¿no? En las noches puede la paciente se orinó, no sintió absolutamente nada, eso no es exactamente una incontinencia urinaria, sino estamos teniendo un trastorno de una enuresis, por ejemplo, ¿no? Que puede ser característico de alguna otra patología. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es a la paciente, ¿en qué momento se le escapa la orina? ¿Haciendo qué? Entonces la paciente va a referir, sí, doctor, se me escapa, porque yo toso, cuando estoy tosiendo, o cuando me resfrío, se me suele escapar la orina, ¿no? No en todo momento, sino solamente cuando toso o estornudo. Entonces, o hay otras pacientes que dicen, doctor, no puedo ir al gimnasio porque se me escapa en todo momento la orina cuando estoy realizando alguna actividad, sobre todo de cargar algunas pequeñas pesas. Entonces, lo que siempre tenemos que descartar es que si a estos síntomas de esfuerzo eh, están acompañados algún síntoma de urgencia. Y generalmente lo que se ve o lo que yo he podido ver dentro de la experiencia privada, personal, es de que las pacientes suelen venir más por una incontinencia urinaria de esfuerzo que por una incontinencia urinaria de urgencia. Pero cuando uno pregunta, incluso así son derivados de muchos hospitales, pero cuando uno pregunta a la paciente, encuentra que estas pacientes tienen también síntomas de urgencia. ¿Sí? Síntomas de urgencia, algunas veces sin pérdida de orina y otras con pérdida de orina, ¿no? Entonces, tienen esos síntomas de urgencia. Entonces, antes de catalogar de frente, es una incontinencia urinaria de esfuerzo o por tensión, como se denomina también, hay que preguntar los diversos otros síntomas que pueden estar asociados a otro tipo de enfermedades. Entonces, pacientes pueden tener urgencia urinaria, urgencia misional con o sin incontinencia. Puede haber también un retardo misional. Puede haber características o alteraciones del flujo de la orina. ¿Sí? Recuerden que las infecciones urinarias también pueden producir urgencia misional con pérdida de orina incluso y exacerban más el cuadro, es bastante marcado. ¿Sí? Entonces hay que ver eso. Goteo terminal, goteo postmisional, sobre todo en varones. Muchas veces los pacientes terminan de orinar, están subiendo el pantalón y hay un goteo postmisional y exactamente eso no es una incontinencia urinaria de esfuerzo, es un goteo postmisional. Si es que hay tenesmo, ¿no? Sensación de vaciamiento completo, dolor o ardor urinario, uno de los grandes síntomas de las infecciones urinarias, de las trigonitis también, la disuria, hematuria, tenesmo, nicturia, hay que ver también qué tanto consume el paciente ingesta de líquido, porque los pacientes que consumen bastante líquido por las noches pueden tener procesos de nicturia y asociados a una urgencia misional y con ello pérdida de orina. El número de toallas, ese es importantísimo para mí. Por ejemplo, si bien es cierto, existen algunos cuestionarios como el PAT-TEST, que nos van a permitir tener una aproximación más exacta con respecto a la gravedad de la enfermedad. El uso de toallas higiénicas es importantísimo porque basta que usted le pregunte, señor, ¿cuántas toallas higiénicas usa en el día? No, doctor, yo no uso ninguna toalla higiénica. Entonces eso me quiere decir que la paciente no pierde orina en buenas cantidades, digamos así, bastante orina, ni en frecuencia, ni afecta su calidad de vida. Pero si tengo una paciente que usa 2, 3 toallas, doctor, y incluso esas toallas grandes, como si estuviera menstruando, uno se da cuenta de la gravedad del asunto. Entonces, son criterios que de alguna u otra forma nos van a ir permitiendo valorar si la paciente debe ser sometida a cirugía o de repente ya solamente puedo estar pensando en manejarlo con ejercicios de refuerzo pélvico, ¿no? De fortalecimiento de pélvico.
Bien, entonces parte de ese interrogatorio también tenemos que ver si hay una afectación o si se afecta la vida sexual activa, cómo está la vida sexual activa, la frecuencia, si es satisfactoria, si hay excitación, orgasmo, si hay deseo sexual, dispareunia, dolor, pérdida de orina, incluso para ver si hay incontinencia fecal, ¿sí? Y eso nos permite ver qué tipo de patología podemos estar asociando, porque si hay incontinencia fecal más una incontinencia urinaria, estamos pensando en un daño neurológico, ¿sí? ¿A qué nivel podría ya estar sospechando? Porque están asociadas ambas patologías. Y tendríamos que llegar a una exploración física, ¿no? Una exploración física abdominal, si encuentra una vejiga palpable, sospecho en una posibilidad de una incontinencia urinaria por rebosamiento, ¿no? Aquellas personas que solamente se escapa la orina de poquito en poquito, pero tienen un globo vesical marcado, ¿sí? Un HBP, por ejemplo, una vejiga neurogénica, que como les repito, no es que la solamos, se suele catalogar de esa forma como incontinencia urinaria por rebosamiento, ¿no? Más lo vemos como un síntoma del rebosamiento y solemos ir de frente, por ejemplo, la colocación de sondas Foley o a solicitar una ecografía renal, donde vemos exactamente reno vesical, donde vemos exactamente el globo vesical y vemos hidronefrosis, porque estos pacientes con rebosamiento suelen venir con hidronefrosis, ¿no? Es decir, como una neuropatía obstructiva. Una evaluación perineal para ver si hay estrogenismo o hipoestrogenismo. Por ejemplo, en las pacientes mujeres pueden tener vaginitis atrófica por el hipoestrogenismo en pacientes postmenopáusicas. Y de paso también evaluamos si hay la presencia de prolapsos o no. Y de esa forma también podemos ver las incontinencias urinarias. ¿Por qué? Porque le pedimos a la paciente que tosa, ¿sí? Tosa, y al toser se va a escapar la orina. Entonces ya vemos que hay una incontinencia demostrable. Incluso hay prolapsos o cistoceles marcados que cuando reducimos le pedimos al paciente que tosa, se escapa la orina, soltamos el cistocele y la paciente tose y ya no hay pérdida de orina. Y eso es una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y lo vemos justamente porque cuando el paciente se opera del cistocele, esto mejora, pero aparece la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces la paciente dice, me operaron mal. No, no es que nunca se lo operó mal, sino que no se tenía en cuenta de que había una incontinencia urinaria ya y que estaba, digamos así, de alguna u otra manera el prolapso favorecía que no se escape la orina, ¿no? Un examen neurológico para ver sobre todo la zona anal, la sensibilidad perineal, ¿no? Cómo está la motilidad, los miembros inferiores también. Y vemos también, dentro de este examen neurológico también podemos ver la contracción del piso pélvico, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver en esta imagen cuando se le pide a la paciente que tosa, ¿sí? Y se ve como hay una pérdida de orina, ¿no? Básicamente, solamente al mirar yo me podía dar cuenta de que hay una pérdida de orina. Esto puede ser marcado, puede ser pequeña, pero generalmente se le pide al paciente que esté en decúbito dorsal, si quiere en posición ginecológica o posición básicamente con las piernas dobladas, se le pide que tosa y esto nos da una sensibilidad del 79% y una especificidad del 72.5%, ¿no? Si yo le hago una urodinamia voy a encontrar más o menos a qué presiones de agua está perdiendo orina. ¿Ok? Entonces, el diario miccional es una de las formas que nos va a permitir ver con respecto, por ejemplo, a la ingesta de agua, qué tanto volúmenes de líquido yo tomo y las pérdidas, o sea, en qué momento voy a miccionar yo y las pérdidas de orina que puedo tener, ¿no? Entonces, un registro, si bien es cierto, es semi-objetivo porque lo realiza el paciente mismo, ¿sí? Que de alguna u otra manera ya puede estar sesgado desde el momento que está haciendo su diario miccional, pero ese diario miccional de 2 a 3 días nos va a permitir evaluar la frecuencia y la severidad, adicionalmente el volumen de las micciones, así como la cantidad y el tipo de líquidos que está ingiriendo. ¿Por qué? Porque si yo ingiero, por ejemplo, gaseosas o bebidas con cafeína, puedo tener, es un factor desencadenante, es un factor que puede asociarse más a los problemas de hiperactivo o de incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? El número de urgencias o de episodios que yo puedo presentar y de incontinencia en determinados periodos, ¿no? Entonces, el diario miccional es más o menos así, es un diario de 3 días aproximadamente, en donde voy señalando las horas, cuánta ingesta de volumen de orina, perdón, cuánta ingesta de agua he consumido, cuánto volumen de orina puedo haber miccionado, una aproximación. Si hubo pérdida de orina, no con urgencia o sin urgencia, hubo pérdida de orina con esfuerzo o sin esfuerzo, qué actividad realicé, ¿no? Qué actividad estaba realizando, en qué momento.
estén asociadas a esa pérdida de esfuerzo. Si hubo un escape o chorro, si hubo chorro o goteo, ¿no? Y alguna otra observación. Entonces, eso lo llena el paciente realmente, ¿no? Uno le enseña al paciente para que eso lo haga y el paciente luego viene con esa información para uno luego analizarlo. Si ustedes se dan cuenta, mucho de esto se puede reducir en parte, que ya lo va trabajando el urólogo dentro de las preguntas o dentro de la anamnesis que va realizando la paciente, y que también el hecho de que use pañales o no use pañales nos va ayudando a saber exactamente qué tan grave puede ser esta incontinencia urinaria. Entonces, el estudio dinámico va a ser el gol estándar para poder llegar a un diagnóstico muchísimo más exacto de la incontinencia urinaria. Entonces, se hace primero una flujometría libre, es decir, al paciente se le pide que inyeccione para verle el flujo de orina cómo va, si es un chorro. Normalmente consideramos que por encima de 15 mililitros, por ejemplo, en varones, 15 mililitros por segundo, es un chorro miccional adecuado. Por debajo de esto es un chorro urinario bajo, ¿no? Por encima de esto es normal, por encima de 15 es normal. Y luego se procede a hacer una cistometría, en donde, ¿qué es la cistometría? O es la parte fundamental de la urodinamia. ¿Y exactamente qué es la urodinamia? La urodinamia es un proceso en el cual se intenta remedar tanto el llenado como el vaciado de la vejiga, ¿sí? Todo lo que vemos en esa parte de llenado vesical y vaciado de la vejiga, eso es la urodinamia. Remeda ese proceso. Entonces, ¿cómo lo va a remedar? ¿Tengo que esperar que llene la vejiga durante toda esta etapa? No, no se hace así. Lo que se hace es introduce un pequeño catéter a nivel vesical y de esa forma se va a eh, infundir cloruro de sodio, ¿no? A través del cual de esa forma voy a hacer un llenado vesical y voy a remedar este proceso. Y luego se va a colocar algunos electrodos en la región perineal, para que de esta forma podamos obtener las presiones con las que trabaja el abdomen, ¿no? La presión vesical y exactamente tener una presión del detrusor que nos va a ir viendo, nos va a ir diciendo qué tipo de patología podría tener la paciente. Y como ustedes ven, este es una especie de un servicio higiénico eh, diseñado para que la paciente pueda sentarse y pueda miccionar en el momento que se le pide, pueda toser, es donde va a caer la orina, y acá tiene un sensor que es una especie de balanza que va evaluando cuánto de orina va cayendo, ¿no? Todo esto va conectado hacia la PC, que nos va a determinar a través de unas curvas exactamente qué patologías podemos tener. Entonces, en la fase de llenado vamos a ver la sensibilidad, porque hay pacientes con menos de 150 mililitros que se le transfunde de cloruro de sodio, pueden presentar una sensibilidad marcada y quieren miccionar. No aguanto, quiero orinar, y así grita la paciente, ¿no? Entonces, con menos de 150 mililitros. Podemos observar problemas en la acomodación, contracciones involuntarias, por ejemplo, en las vejigas hiperactivas, la presencia de contracciones involuntarias o contracciones no inhibidas ya nos da el diagnóstico básicamente. Y en la fase de vaciado podemos encontrar relación de la presión flujo, si hay o no obstrucción, hay obstrucción infravesical en las mujeres también, es más común en los varones, o si el detrusor tiene poca posibilidad, poca capacidad de contracción, ¿no? Entonces, toda esa información a las finales va a ir reflejado en unas curvas, y es como acá se puede visualizar lo mismo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, hay una bomba de infusión para llenar la vejiga, ¿sí? Y hay unos sensores que van hacia la zona rectal, ¿sí? Entonces, de esta forma todo va interconectado hacia un transductor de presión y hacia la computadora. Entonces va a medir la presión intravesical, va a medir la presión abdominal y va a medir la presión del detrusor. Y todo se traduce en estas curvitas. Y lo que tienen que eso ya es una lectura del urólogo, y no todos los urólogos también hacen urodinamia, porque hay que tener, digamos así, hay que tener bastante experiencia para poder realizar este tipo de procedimientos, sobre todo en la lectura, no tanto en el procedimiento, sino en la lectura. Entonces, cuando nosotros tenemos la presencia le decimos al paciente que tosa, ¿verdad? Tos. Entonces le dice al paciente que tosa, yo voy a tener contracciones, perdón, sin necesidad de que yo le diga al paciente que tosa, voy a comenzar a tener contracciones no inhibidas.
Entonces, la presencia de contracciones no inhibidas ya me va a dar el estudio de una vejiga hiperactiva, es decir, esta paciente va a presentar urgencia miccional en determinados momentos. Y cuando yo le pido al paciente que tosa, va a toser, ¿sí? Va a comenzar a tener pérdidas de orina asociadas al esfuerzo. Entonces, acá yo también voy a encontrar presión de detrusor, la presión abdominal, pero sobre todo y la presión vesical. Entonces, pero sobre todo lo que me interesa es esto, que es básicamente una diferencial. No viene al caso que les esté mostrando mucho. Y eso es lo que nos va a reflejar y vamos a hacer una interpretación de las curvas y tener un diagnóstico. Y acá vamos viendo el volumen que se va infundiendo en la paciente. Y en este caso es una paciente que tiene contracciones no inhibidas asociadas a una vejiga hiperactiva con pérdida de orina asociada al esfuerzo. ¿No? Entonces mi diagnóstico es una vejiga hiperactiva con componente de esfuerzo o una incontinencia urinaria mixta. En ambos casos hay pérdida de orina. Entonces, adicionalmente, la incontinencia urinaria de esfuerzo, puedo catalogarla por urodinamia en 4 tipos. La tipo 0, que es una incontinencia que la paciente nos menciona, pero que no encontramos reflejado en el estudio urodinamico, es decir, no percibimos la pérdida de orina, no se percibe. Es una incontinencia urinaria tipo 0. La tipo 1 ¿sí? Es una incontinencia urinaria cuando estamos hablando por pérdida de orina sobre los 90 centímetros de agua. Entonces, y está asociado a una hipermovilidad del cuello y una uretra menor a 2 centímetros. La tipo 2, ¿no? Esto es solamente para que lo sepan por cultura general, porque ¿en qué sentido tiene esto de catalogarlos como incontinencia urinaria de esfuerzo? Porque de alguna otra manera nos va a ayudar a ver cuál puede ser las alternativas de tratamiento. Yo tengo un tipo 0 en donde por urodinamia no es reproducido, podría ir, pero la paciente nos menciona, podría ir a ejercicios pélvicos, es decir, que la paciente haga un fortalecimiento del suelo pélvico mediante ejercicios. De esta manera vemos, de acá en el transcurso de unos cuantos meses, ver cómo va, cómo responde a estos ejercicios. ¿No? Pero en cambio, si ya tengo una incontinencia urinaria tipo 1, donde es reproducible, incluso por encima de 90 centímetros de agua, entonces yo puedo ir a un mini sling, en la colocación de un mini sling. Tanto tipo 1 como tipo 2 podría ver la colocación de un TOT, por ejemplo, de unas mallas de colocación tan obturatriz, mientras que en un tipo 3, donde me dice que la incontinencia de esfuerzo es marcada hasta cierto punto severa, ya podría haber la posibilidad de una colocación de otro tipo de malla, que es una TBT, ¿no? Entonces, en nuestra incontinencia urinaria, como hemos estado viendo, vamos a encontrar la incontinencia urinaria mixta, la incontinencia urinaria asociada a factores vesicales, por ejemplo, por vejigas hiperactivas o por incontinencia urinaria de urgencia, y los factores uretrales que estamos viendo por incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, esta incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿sí? Está asociado básicamente hasta un 49%, mientras que las incontinencias urinarias de urgencia un 22% y las mixtas a un 29% aproximadamente. Bien, como les comenté, este es un cistocele, se acuerdan que es muy similar a un rectocele, que yo al introducir el dedo, incluso puedo dejar una gasa, puedo reducirlo, pedirle a la paciente que tosa y si es que veo expulsión de orina, es una incontinencia urinaria oculta, ¿no? Y ese tipo de pacientes tengo que hacer la reparación del cistocele y ver y evaluar la reparación de la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ok? Mientras que cuando hablamos de una incontinencia urinaria de urgencia, que está en relación a una vejiga hiperactiva, vamos a tener básicamente, y que esta puede ser de tipo idiopático o de tipo neurogénica. Ya saben que el término idiopático está asociado cuando no encontramos exactamente una causa. Hay diferentes teorías, hipótesis en el caso de las vejigas hiperactivas, como por ejemplo la hipótesis miogénica, urotelial, uretrogénica, supraespinal, incluso se suelen clasificar a las pacientes por fenotipos, que es algo muchísimo más amplio, ¿sí? Pero no hay exactamente una causa que yo le diga, señora, usted está haciendo una vejiga hiperactiva, una incontinencia de cuerpo de urgencia, perdón, por exactamente esto. No lo hay. Y es lo que las pacientes desean saber, qué les provocó, qué les causó, qué les conlleva. Lo que sabemos es qué cosas podrían seguir desencadenando estas urgencias mencionales con pérdida de orina, pero no se sabe exactamente cuál podría ser la causa de su enfermedad. Y las que están ocasionadas de tipo neurogénica, como lo vamos a ver más adelante, va a haber una enfermedad neurológica a la cual vamos a tener un diagnóstico exacto, ¿no?
Ok. Entonces, cuando hablamos de vejigas hiperactivas, vamos a encontrar urgencia miccional, ¿sí? Nicturia, con o no pérdida de orina muchas veces, pero cuando hablamos de incontinencias urinarias de urgencia, vamos a tener una pérdida de orina, ¿no? Y esto nos conlleva el diagnóstico de algo más grande que se denomina vejiga hiperactiva. Y eso lo vemos en la urodinamia con esas contracciones, con la presencia de contracciones no inhibidas. ¿Correcto? Con la presencia de contracciones no inhibidas, el diagnóstico urodinámico nos dice que estamos hablando de una vejiga hiperactiva. Entonces, urgencia, frecuencia e incontinencia de urgencia pueden presentarse solos o combinados y generalmente cuando hablamos de frecuencia asociada a una vejiga hiperactiva, cuando tenemos más de 8 micciones de 24. Entonces, esa paciente que viene al doctor, yo orino 10 a 12 veces al día y por eso mi diario miccional me va a ayudar muchísimo en eso para yo ver si está asociado a ingestas elevadas de líquidos o si es que no hay una ingesta elevada de líquido, pero igual la paciente reporta mucha frecuencia al orinar. Entonces ya me va permitiendo ver que esto puede ser una vejiga hiperactiva con incontinencia urinaria. Y ya saben, el término de nicturia es más de una micción nocturna o más de una vez que yo me levanto a miccionar. No se contabilizan las micciones antes que me vaya a miccionar, ¿correcto? Entonces esa micción que yo a las 10 de la noche que realizo antes de irme a orinar, no la voy a contabilizar, pero todas las que yo me levanto para miccionar en el transcurso de la noche son contabilizadas como nicturia. Más de una micción nocturna no es normal, se considera normal hasta una micción nocturna. Entonces los pacientes que ustedes vean, por ejemplo, retomando en HBP, en la nicturia, la mayoría de abuelitos, cuando ustedes le preguntan, señor, ¿usted se levanta a la noche? Sí, otra me levanto 2 o 3 veces, pero yo tomo bastante agua. Ok, el yo tomo bastante agua generalmente se asocia a una micción nocturna y luego volver a miccionar a la hora que yo me levanto, 6 de la mañana, 5 de la mañana, dependiendo del paciente, ¿correcto? O 7 de la mañana. Entonces, debería tener una micción normal durante la noche si tiene ingerido mucha agua y si no, dormir durante toda la noche sin necesidad de levantar. Entonces, qué cosas podría desarrollar yo para trabajar este problema de la vejiga hiperactiva con pérdida de orina, por ejemplo, ¿no? La rehabilitación con electroestimulación del nervio tibial, ¿no? Lo hacemos en el Almenara, casi no se suele hacer en los hospitales del Estado, que se está trabajando más todavía en la parte privada, algo, y eso lo maneja neurología, eso lo maneja básicamente en medicina física y rehabilitación, algo está haciendo en el hospital, por ejemplo, nosotros lo que solemos usar es básicamente los anticolinérgicos. ¿Cuáles son los dos anticolinérgicos que usamos? Son la solifenacina y la oxibutinina. Ustedes ya vieron a nivel de qué en la vejiga, a nivel de dónde actúa. La oxibutinina 5 miligramos, que la puedo manejar cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo cómo responde el paciente o cuáles son sus efectos adversos, porque el problema de los anticolinérgicos es que suelen producir resequedad de mucosas como efecto adverso, y una de las resequedades de mucosa que produce se reseca la boca y produce una sensación de epigastralgia también. Y también conlleva a la constipación o al estreñimiento. Y cuando hablamos de pacientes adultos mayores, ustedes habrán visto, si tienen sus abuelitos con ustedes, a los abuelitos les suele fastidiar mucho el estar estreñido. Es algo muy fastidioso para los abuelitos, entonces, o para las abuelitas en general. Entonces, estos anticolinérgicos, como decía, la oxibutinina va a la cabeza como primera opción, es más barato, pero con más efectos adversos. Y segundo es la solifenacina, que en realidad es la que solemos usarla más. El problema es el costo, entre 9 y 12 soles por tableta, se usa una vez al día, pero no todos los pacientes tienen la posibilidad de poder comprar la solifenacina diariamente, ¿no? Si hablamos de 12 soles, de 10 soles en promedio por día, en 30 días son 300 soles solamente en una pastilla que van a tomar. Y la sulfenacina tiene menores efectos adversos, es decir, menores posibilidades de que le pueda provocar estas resequedades de boca, este estreñimiento, sobre todo la sensación de epigastral. Pero en teoría, ambos productos dan la misma respuesta desde el punto de vista del control de la enfermedad, sino que la solifenacina tiene una mejor respuesta desde el punto de vista de adherencia del paciente porque hay menos efectos adversos. ¿Ok?
Y en casos mayores, cuando tenemos pacientes que no responden a los anticolinérgicos o a los beta 3, en el caso de los beta 3 estamos hablando del Milabregón, que es un medicamento nuevo que ha aparecido hace cuestión de 2, 3 años, que es más costoso todavía, que se puede iniciar con 25, 50 miligramos en los pacientes que son los que no responden a la sulifenacina. Entonces, podríamos usarlo, pero cuando ya no hay respuesta a ello, comenzamos a usar la toxina botulínica. El problema de la toxina botulínica es que eh, este, tiene una aplicación, básicamente se inyecta a nivel de la vejiga, es decir, introducimos un citoscopio, a través del citoscopio se va a introducir unas agujas especiales y se va a inocular en diferentes espacios, en diferentes posiciones o a nivel horario, en diferentes horas a la vejiga se va a colocar, se va a inyectar este, la toxina botulínica. Pero como ustedes saben, ¿sí? Que también se trabaja en aspecto estético, sin embargo no son las mismas dosis, estas pueden generar como una especie de anticuerpos ante esta sustancia y su tiempo de duración es de aproximadamente 6 meses en muchos de los casos, en algunos reportan hasta un año. Entonces, lo que significaría volver a aplicar una dosis siguiente, pero que ya la respuesta no es igual, es decir, en el tiempo es menor en el tiempo. Entonces, la toxina botulínica es una opción, pero no es una opción permanente. Entonces, ¿qué hacemos en general? Lo primero que hacemos es cambios de estilo de vida saludable en los pacientes, ¿no? Así, orientamos hacia estilos de vida que van a tener que tenerlo durante toda su vida. Y para ello, dejar de fumar, mejorar el estreñimiento, ¿sí? Evitar el exceso de ingesta de líquidos, sobre todo hay que tratar de prolongarlo un poco a cada 2 horas por lo menos, en vez de estar consumiendo en 2, 3 tomas al día grandes cantidades de líquido, hay que tratar de espaciarlas sobre todo. No café, como les digo a los pacientes, no café, no alcohol, no ají, y los cítricos, ¿no? Que son, digamos así, irritantes vesicales y que van a conllevar a agravar el cuadro de una vejiga hiperactiva. Entonces, y deben ir al baño a mencionar por lo menos cada 3 horas tratando de buscar un comportamiento o educar a una vejiga. ¿Ok? Entonces, el tratamiento, y en el caso del tratamiento de las incontinencias urinarias del esfuerzo, lo que vamos a tener es un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el tratamiento conservador, ¿se acuerda que le decía a ese tipo 0, a que no es reproducible por odinamia, pero el paciente sí se queja de que tiene pérdida de orina, o aquellas pacientes en que es esporádico esa pérdida de orina, yo puedo trabajar con ejercicios de músculo del piso pélvico, ¿sí? Que ahora ya hay centros privados también que realizan este tipo de ejercicios, entrenamiento de ejercicios con ejercicios a nivel abdominal, hay también estimulación eléctrica, tanto en la región vaginal, en el cono vaginal, estimulación magnética, biofeedback, el uso de pesarios también, ¿sí? Pero ya son manejos que básicamente lo van a realizar lo que tiene que ver con medicina física y rehabilitación, ¿no? Y existen enfermeras capacitadas o tecnólogas médicas, perdón, capacitadas en este tema que cada vez está aumentando en el país, ¿no? Sobre todo en Lima. Entonces, cuando hablamos de defectos del compartimento anterior, se acuerda que vimos lo que tiene que ver con los citoceles, con las pérdidas de orina, ¿sí? Sobre todo a nivel uretral. Vamos a trabajar, y en lo que tiene que ver con el tratamiento quirúrgico de las incontinencias urinarias de fuerza, vamos a ver la colocación de implantes libres de tensión. Y vamos a tener dos grandes tipos de estos implantes, los que son vía retropubiana y los que son vía transobturatriz. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esto? En las incontinencias urinarias de esfuerzo es reforzar la uretra media. ¿Se acuerdan que vimos que la uretra media estaba causada básicamente por a nivel de la uretra media estaba el esfínter y todo lo que y esa debilidad iba a provocar la pérdida de orina? Ok, entonces a ese nivel es donde vamos a realizar el tratamiento o la colocación de los slings. Sling o cintas o mallas, como quieran denominar. ¿Ok? Cuando hablamos de mallas, bueno, ustedes van a llevar recién cirugía, pero entonces cuando hablamos de mallas que son, mira, sospechamos y pensamos básicamente en las hernias, ¿no? Sí, así, pero no son las mismas mallas. Las mallas de hernias son totalmente diferentes en cuanto, no totalmente diferentes, pero sí hay una variación con respecto al tipo de mallas, al espacio, porque ustedes han visto las mallas no son totalmente
sólidas, sino que son porosas. Ese tamaño de los poros va a variar y los bordes de nuestras mallas para colocación de TOT o TBT son bordes definidos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir de que no haya ninguna complicación en el futuro después de que se han colocado estas mallas. Entonces, ¿cuál es la intención de la colocación de las mallas? Básicamente formar como una especie de hamaca, ¿no? O sea, una hamaca sobre el cual va a descansar la uretra y eso va a hacer que se refuerce la parte de la uretra. Entonces, voy a reforzar y todo lo que tiene que ver con el ligamento puburetral o el ligamento uretropélvico, ¿no? Entonces, va a haber con esto voy a tener una mejor respuesta en cuanto a la continencia urinaria, porque se va a restaurar el eje, va a aumentar una longitud vaginal y con ello va a haber una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo es exactamente la colocación? La colocación de las mallas transobturatriz quiere decir que yo voy a atravesar por el agujero transobturatriz, perdón, y voy a dejar una malla. Entonces, voy a explicarlo. Esto es más o menos cómo se puede observar. Las angulaciones tienen que ver con la malla TOT y TBT, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que ustedes quiero que entiendan es, al colocar yo esta malla, lo que voy a hacer es levantar, ajustar, hacer una especie de hamaca a esa uretra. De tal manera que la voy a ver así, ¿sí? La voy a ver así. O así, dependiendo de la angulación que yo estoy colocando en la malla. Entonces, de esta forma, lo que trato de mantener, lo que trato de mejorar es esa continencia, porque voy a ajustar un poco esa uretra, haciendo de que esta malla fortalezca estos músculos o ligamentos, pero también actúe como uno de ellos. Entonces, primero surgió las mallas retropúbicas, o denominadas también TBTs, ¿sí? Y surgió en el año más o menos de 1995. Y si bien es cierto, simplificó mucho de lo que eran las cirugías, porque eran más cruentas anteriormente, comenzó a lo que tiene a surgir lo que es el cimento del uso de las mallas. Y tuvo muy buenos resultados. El problema es de que las mallas TBT comenzaron a presentar, bueno, por el mismo proceso de su colocación, hubo lesiones a nivel vesical e intestinal, ¿no? Y hubo reporte de muerte. Por eso es que se volvió no muy popular en algún momento. Entonces, las mallas TBT, por lo mismo que son retropúbicas, ingreso por la zona pubiana, retropubiana, ¿no? Del pubis. Entonces, que son como unas agujas especiales. Y el problema es que en esta zona, como ustedes saben, voy a tener en la parte interior, voy a tener a la vejiga, de tal manera que puedo perforar. Y si por algo B tengo las asas intestinales retraídas de esta zona, puedo producir perforación intestinal. Y si no me percato a tiempo, el paciente puede tener complicaciones inmunes. Entonces, utilizan estos tipos de agujas curvas, no son totalmente semicirculares como la vamos a ver con las TOTs, y esta es la malla. Esta es la malla. ¿Ok? Esta malla va a ir a nivel del tercio, bueno, en este caso de las retropúbicas que se colocan de esta forma, básicamente, lo que va a hacer es levantar la uretra, como ustedes vieron acá. ¿Ok? Entonces, ante tanta complicación y ante tanta, digamos así, procedimiento posterior, ¿por qué? Porque para yo verificar de que no he lesionado la vejiga, ¿qué tengo que hacer? Una citoscopía. Hago una citoscopía para esa forma corroborar, porque es la vía retropúbica, para esa forma corroborar que no he tenido compromiso de lesión de vejiga. ¿Sí? Se dan cuenta cómo salen las agujas por acá, porque yo las voy a penetrar así por abajo y llevarlas arriba. Entonces, para verificar que no he tenido ese compromiso vesical, que aquí está la vejiga, miren la proximidad de la vejiga a la colocación de las agujas, entonces tengo que realizar una citoscopia. Pero no solamente hay lesión de vejiga, puede tener compromiso de lesión de los vasos epigástricos. Y si ustedes recuerdan, estos vasos epigástricos cuando sangran abundantemente y pueden provocar grandes hematomas. ¿Ok? Puedo también tener lesión de los vasos obturadores, ¿no? Ya sería muy poco probable, pero puede darse la lesión de los vasos ilíacos, sobre todo a niveles de zona vejiga, intestino y vasos epigástricos. ¿Ok? Entonces, tengo que terminar en ese tipo de cirugía con una citoscopía, lo que ya me agrega un procedimiento más para ver si realmente no he tenido una lesión vesical.
Y como ustedes pueden ver, la posición es muy similar tanto para retropúbica como vamos a ver para mallas transestructuratrices. ¿Ok? Bien. Entonces, de esta forma es colocada la malla, la TBT. ¿Ok? Para que la entiendan un poco mejor, es así, como la vamos a levantar. Bien. Después surgió la malla libre de tensión, que se denomina transobturatriz, ¿sí? Y que, bueno, comenzó a partir del 2001, comenzó a tener una mayor, digamos, difusión. ¿Por qué? Porque era muchísimo más sencillo de colocarlo, el aprendizaje era mucho más rápido, ¿sí? Y el porcentaje de complicaciones era muchísimo menor. En realidad, todas de las mallas que yo he puesto no he tenido ninguna complicación marcada. Entonces, ¿qué consiste? Se dan cuenta, acá cambian las agujas, ya son unas agujas semicirculares. Las mallas siguen siendo especiales, con bordes definidos, ¿sí? No tienen protuberancias como las mallas que se colocan a nivel de las hernias o las que se colocaban antiguamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar una sonda Foley previamente, voy a vaciar por completo la vejiga y voy a inflar la sonda en el cuello. Voy a inflar la sonda dentro de la vejiga, ¿no? El globo vesical, el globito de la sonda, perdón. Entonces, al jalar y al traccionar yo la sonda, ese globo se va a quedar en el cuello de la vejiga. Entonces, yo al introducir mi dedo por la vía vaginal, voy a palpar el globo de la vejiga y desde ahí voy a saber que empieza mi uretra hacia la meato uretral. En, ese, en esa distancia entre el cuello de la vejiga y la meato uretral, voy a ubicar el tercio medio de la uretra, correcto, por vía vaginal. Voy a hacer una hidrodisección, es decir, introduzco cloruro de sodio en una jeringa con una aguja muy fina, muy delgada, de tal manera que infundo, a través de esta jeringa, infundo cloruro de sodio y de esa forma diseco los planos, o diseco un plano posterior a la vagina, diseco un plano por el cual yo voy a luego a producir una disección ya instrumentada. Entonces, señalizo a la altura del clítoris, voy a señalizar a la altura de mi clítoris 2 puntos con el cruz, con la región inguinal, ¿sí? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y ahí voy a colocar mis marcas que ustedes están viendo acá. Una vez que he hecho esa hidrodisección, voy a hacer una incisión a nivel de ese tercio medio, uretral entre comillas, porque en realidad es la zona vaginal, y luego voy a disecar instrumentadamente, sobre todo con una tijera Mepsenbaum, dirigiéndome hacia el agujero transucturatriz. Y para eso voy a ir introduciendo mi dedo porque de esa forma voy a ir disecando. ¿Por qué introduzco mi dedo? Porque esta aguja semicircular va a ir ingresando como ustedes la van viendo. Con mi mano izquierda introduzco mi dedo y con mi mano derecha voy penetrando con mi aguja semicircular y a la vez voy a ir girando. Pero esta aguja es ciega, o sea, no ve cuál es el camino. Para eso, mi dedo índice, que ya está en esa posición, va a ir guiando la punta de la aguja para que ésta vaya saliendo por la zona donde yo he hecho disección. ¿Correcto? Entonces, va a salir por este lado. Una vez que salga la punta de la aguja, por este lado voy a colocar, pero voy a colocar la zona distal de la malla y luego esta misma aguja va a regresar y salir. Al salir, va a jalar un segmento de la malla, o sea, va a dejar un segmento de la malla hacia afuera. Y luego voy a hacer el mismo procedimiento, pero para el otro lado, de tal manera que este segmento que está suelto, también lo va a meter y lo va a jalar. Es así como voy a meter la malla de forma retrógrada. Al hacer esto, la malla va a estar ubicada en el tercio medio. Voy a hacer el ajuste pertinente, ya eso es de la experiencia del cirujano, voy a hacer el ajuste pertinente y el exceso de malla lo voy a cortar, luego pondré mi punto, simplemente, y de esta forma va a ir colocada la malla internamente. Luego voy a cerrar la vagina la vagina que aperturé, se cierra, se coloca un tapón, listo, a cobrar. Entonces, esa es la colocación de la malla TOT. Entonces, cuando ustedes vean la malla TOT, para que recuerde, esta es la angulación que recibe la malla y la forma como trabaja a nivel uretral, mientras que este es para TOT. ¿Cuál tiene mejores resultados? Hasta el momento tiene muy buenos resultados la malla TOT.
Solo que ahora existe una discusión con la colocación de mallas. Hace poco colocábamos a cada rato mallas, tanto en el privado como en el hospital. Entonces, aquí no hay posibilidad de lesión intestinal, bajo índice de retención urinaria. La retención urinaria sería porque yo ajuste mucho la malla de tal manera que en vez de solamente mantener la continencia o mejorar la continencia, a la final es obstruyo y provoco un cierre, ¿no? Un cierre o una compresión marcada de tal manera que no le permite orinar a la paciente. Ideal en pacientes obesas y sobre todo reoperadas, vías retropúbicas o suprapúbicas, y la citoscopía no es necesaria. ¿Sí? Acá está, como ustedes están viendo, la posibilidad de lesión de algún gran vaso es menor, sin embargo puede producirse sangrado marcado, que con un poco de compresión suele operar. Esta es la zona del agujero transobturatriz, por el cual en esta zona vamos a introducir las agujas. Generalmente el punto de reparo, ya saben, es a nivel del clítoris, ¿no? ¿Ok? Entonces, mayor éxito de TBT es en disfunción uretral, 80% TBT mayor cuando son de novo, ¿sí? Pero puede producir retención, frecuencia, puede producir nicturia, vaciamiento incompleto, y las TOT son más fáciles con menor porcentaje de complicación. Y su respuesta es muy buena de las TOT. Otras opciones que tenemos en el caso es polímeros, estranonómeros, o sea, pero en realidad no solemos muy utilizarlo y realmente no existe, o todo está en experimentación y no hay una buena respuesta, ¿no? Incluso el uso de inyectables. Lo que sí ahora se está trabajando mucho son las aponeurosis autóloga, es decir, vamos a extraer a nivel de la fascie, vamos a extraer una especie de colgajo, correcto, y esto se va a llevar hacia la zona uretral, lo mismo que se intenta hacer con la TOT, solo que ya no se van a usar mallas, ¿sí? Entonces ya no se va a usar mallas, sino es la misma poneurosis del cuerpo, esta fascia es la misma. Lo más abdominal que pueda, ¿no? Esa es una colposuspensión de Walsh. Entonces tiene muy buena respuesta, sobre todo en pacientes que han sido antecedentes de histerectomía, muy, muy buena respuesta. Ya, doctor, gracias. Recuerden, no es que exista un único antídoto para algo o una única solución para algo. Todos los pacientes son diferentes y con cada tipo de paciente vamos a tener una posibilidad de tratamiento. Es igual que en las próstatas, ¿no? Recuerden, existen RTU monopolares, RTU bipolares, láser. No significa que un tipo de láser sea ideal, incluso las abiertas, no significa que este tipo de cirugía es ideal para todos. No, para cada tipo de paciente tenemos una opción de tratamiento, pero todo va a depender de las características del paciente y del tipo de patología exactamente que presenta. Pero sí, muy buena tu pregunta. Ok, ¿alguien más? Bien, ¿se puede ver en pantalla? ¿Se ve? Doctor. Sí, sí, doctor. Ok, bien, vamos a seguir con esta parte entonces. Bien, y la parte de vejiga neurogénica, en realidad, un tema también bastante amplio, bastante
complejo desde el punto de vista del manejo, porque hay muy pocas posibilidades de manejo dependiendo del tipo de patología que tenemos, pero para que a ustedes se les quede grabado, por ejemplo, una de las principales patologías que nos está generando vejigas neurogénicas es la diabetes mellitus. Recuerden ustedes que la diabetes mellitus tiene complicaciones tardías, y dentro de esas complicaciones tardías vamos a tener problemas con vejigas neurogénicas. Y cada vez, al menos hace muchos años, se decía que la pandemia del siglo XXI iba a ser la diabetes. Y creo que es así, al menos en el Almenara, que es un hospital de cuarto nivel, es cierto, nos llega puro paciente diabético, varón y mujer, y en esos encontramos mucho de lo que es vejiga neurogénica, y eso es lo que ustedes van a ver en sus atenciones a nivel de consulta. Entonces, ¿por qué? Porque existe un daño neurológico. Entonces, va a haber una alteración de la dinámica miccional, ¿sí? Y que puede estar originada esto a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, ¿no? Y se suele hacer una división central o pontino, periférico o infrapontino, y dentro del infrapontino, o separado si quieren, en los niveles sacros, ¿no? Entonces, es una patología bastante importante por la frecuencia, si es verdad, es bastante grave porque puede llevar a la insuficiencia renal, por eso uno de los objetivos de la vejiga uno de los tratamientos de la vejiga neurogénica es tratar de mantener la funcionabilidad del sistema del tracto urinario superior, sobre todo de la función renal, ¿sí? Y bueno, y trae connotaciones psicosociales y económicas, por supuesto. Es una patología que demanda mucha utilización de recursos. El seguro, por ejemplo, en nuestro caso, cuando utilizamos cateterismo intermitente limpio, el seguro social les entrega sondas Nelaton, ¿no? Que pueden variar entre 30 y 90 por mes. Les entrega lidocaína, que pueden ser entre 2 y 4 frascos de geles. Les entregaban gasas, ya no se suele entregar porque el cateterismo intermitente limpio demanda que no se utilice gasas. Y, por ejemplo, algunos pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes se les da un antibiótico profiláctico como nitrofurantoína, cefalexina, dependiendo, ciprofloxacino, dependiendo su urólogo, ¿no? De las opciones que teníamos. Antes se daba cotrimoxazol también. Entonces, si ustedes suman todo eso, realmente económicamente es bien alto el costo de esta enfermedad para tratar de mantener al paciente en las mejores condiciones, disminuir una afectación del tracto urinario superior, tratar de mantener la continencia, ¿sí? Considerando que en algunas veces se va a tener que sacrificar la continencia en favor de la preservación de la función renal. ¿Sí? Hay que tratar de restaurar la función del tracto urinario inferior lo más que se pueda. El cateterismo intermitente, por ejemplo, es una muy buena opción, que lo vamos a ver más adelante. Y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Estos pacientes ya no se van a curar, en su mayoría no van a tener una curación exactamente. Lo que tenemos que tratar de hacer es eso, lo que les acabo de decir, más o menos estos 4 objetivos que se tienen que tener bien claro. Entonces, la vejiga neurogénica, o sea, el término va a indicar una disfunción, discúlpenme, vésico-esfinteriana. ¿Cómo acabo de poner? Ok. Vésico-esfinteriana, secundaria a una patología neurológica, ¿no? Y la sintomatología va a depender de la localización y extensión de la lesión neurológica. Entonces, eso es, en general, vejiga neurogénica. Una disfunción vésico-esfinteriana. Y esto es secundaria a un problema neurológico, que puede ser pontino, o sea, sistema nervioso central, o cerebeloso, como a nivel del sistema nervioso central. Puede ser periférico a nivel de algún problema de columna, o puede ser a nivel sacro. Entonces, a cualquiera de estos niveles de lesión o de alteración o de daño, nos va a producir una vejiga neurogénica. Y la sintomatología va a depender en dónde, a qué nivel se produjo esa extensión. Entonces, ya saben ustedes, ¿no? O sea, con respecto a la anatomía de la vía urinaria y la fisiología de la micción y la continencia que le hemos visto hace un ratito, cuáles son los músculos que intervienen, sobre todo para recordarles esto, ¿no? Sobre la continencia, la uretra y el piso pélvico; sobre la micción, la vejiga, básicamente. Entonces, ya igual vimos, solamente para recordar, sobre los fármacos adrenérgicos y colinérgicos, donde actúan,
¿sí? Y lo que vamos a ver es con respecto a su fisiología de la misión, que es el resultado de dos fuerzas, una presión intravesical y una presión intrauretal, ¿sí? Que van a las estructuras que generan estas fuerzas tienen que ver con el detrusor, el trígono y el cuello vesical. Si ustedes van a recordar su anatomía que deben haber hecho en su primera clase, y la presencia del trígono vesical es importantísimo, tanto anatómico como histológicamente y como fisiológicamente, este, es diferente a la demás estructura de la vejiga. Entonces, y bueno, cómo actúa el esfínter estriado, que en el caso de las mujeres es el único esfínter que tienen, en el caso de los varones, como siempre les he explicado a mi grupo, el cuello de la vejiga actúa como un pseudoesfínter, como un primer esfínter, ¿sí? Por eso que los varones tenemos menores posibilidades de tener incontinencias urinarias, porque de alguna u otra manera tenemos dos esfínteres, que estos pueden ser lesionados cuando tengamos prostatectomía radical, por ejemplo, o incluso cuando hacemos una lesión, perdón, no es una lesión, sino producto de la misma cirugía, en una cirugía abierta o en una cirugía endoscópica, igual el cuello de la vejiga se altera anatómicamente, entonces el esfínter, la uretra membranosa, nos permite mantener todavía esa continencia. Y las estructuras del suelo pélvico. Entonces, esto no los quiero marear con fase de llenado, con fase de vaciado, que tiene que ver con, recuerden, con la parte simpática y parasimpática, pero sí en esta parte. Entonces, a nivel pontino, ¿ok? A nivel periférico o infrapontino y a nivel sacro, exactamente. Entonces, lo que vamos a tener, lesiones, por ejemplo, a nivel perorolándico o a nivel del hipotálamo, a nivel de cerebelo, nos va a producir lesiones que nos van a conllevar a una vejiga neurogénica. Y a nivel del centro, por ejemplo, a nivel periférico, por ejemplo, alguna alteración a nivel de la cadena de los ganglios de la cadena simpática. Por ejemplo, ¿qué patologías podríamos tener acá? Una lesión vértebromedular, por ejemplo, ¿no? Que es muy común por arma de fuego, ¿sí? Una lesión por mielomeningocele, ¿no? Que también va a complicar la parte sacra. Entonces, ¿qué podemos tener? ¿Qué tipo de lesiones o enfermedades podemos tener a nivel pontino o a nivel del sistema nervioso central? Accidentes cerebrovasculares, como por ejemplo embolia, trombosis cerebral, tumores cerebrales, esclerosis múltiple, senilidad, esclerosis, Parkinson. Todas estas patologías nos van a condicionar o nos pueden condicionar con el tiempo un problema de vejiga neurogénica. Mientras que cuando tenemos lesiones a nivel de médula, podemos tener paraplejías, o por ejemplo los mismos mielomeningoceles, las esclerosis múltiples, que pueden darse por lesión de los nervios, la misma diabetes, ¿sí? Que puede producir, así como genera polineuropatías, va a producir vejigas neurogénicas. Pueden haber secciones traumáticas, secciones quirúrgicas. Por ejemplo, hace poco tuve un paciente con una laminectomía. La laminectomía es una cirugía que hacen los neurocirujanos, ¿no? Y se produjo una lesión a nivel de médula y el paciente no puede emisionar, está con sonda, ¿no? Se está produciendo una vejiga neurogénica en este tipo de pacientes, ¿no? Hasta que se estabilice. Bueno, él tenía como 4 meses recién o 3 meses. Hasta que se estabilice, por lo menos esperamos 6 meses aproximadamente que se estabilice el tipo de lesión. Bien, y cuando hablamos a nivel sacro vamos a tener problemas a nivel del esfínter interno y del esfínter externo, ¿no? Por ejemplo, quería ponerles un ejemplo que ya se lo voy a poner más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Como les dije hace un momento, tenemos que proteger la vía urinaria superior. Una de las formas de ver o de evaluar a un paciente con vejiga neurogénica o de los controles que tenemos que estar realizando en este tipo de pacientes son las ecografías renales para ver si se generan algún tipo de hidronefrosis, porque estas vejigas neurogénicas van a producir una gran presión intravesical y esa gran presión intravesical va a generar de que se dé una uretrohidronefrosis, ¿sí? Al generarse una uretrohidronefrosis, así como si estuviera haciendo una uropatía obstructiva por HBP, se va a producir una uropatía obstructiva generalmente asociada a un problema vesical solamente. Entonces esto va a generar una uretrohidronefrosis bilateral, lo que va a conllevar a un problema renal, a una falla renal y con ello a una diálisis. Entonces existen causas congénitas, las más comunes, las que solemos ver mucho en los hospitales son el mielomeningocele, la espina bífida oculta, ¿no? Hay algunos pacientitos que no tienen ningún tipo de lesión visible y que cuando comenzamos a tener que tienen problemas de estreñimiento y problemas a nivel urinario,
se solicita incluso una resonancia magnética o se envía a neurocirugía para ver la posibilidad de algún tipo de espina bífida oculta, y muchas veces ellas se encuentran, ¿no? Puede haber un lipoma intra o extradural, y quistes dermoides, médulas ancladas, que ya son patologías más complejas y poco comunes también, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, justamente este tipo de lesiones son en estos niños que van a traer no solamente un problema de vejiga neurogénica, sino trastornos en el crecimiento y en el desarrollo de estos pequeñitos, ¿no? Y las auquiridas, prácticamente traumáticas, cerebrales, ¿no? Traumatismos, por traumatismos cerebrales, traumatismos medulares, traumatismos de los nervios periféricos, ahora que está muy común el uso de motos. Existen muchos pacientes que son politraumatizados y terminan con este tipo de traumatismos vertebrales o traumatismos incluso cráneoencefálicos, ¿no? Los asaltos que producen con armas de fuego, ¿sí? Las perforaciones las penetraciones por arma de fuego pueden producir traumas vertebromedulares, ¿no? Bueno, y acá hay algunos ejemplos de todo lo que podría, de todas las patologías que se podría, de todos los tipos de accidentes que podrían ocasionar este tipo de lesiones. Vasculares como DCB, que son más arriba, tumores tumorales neurogénicos, benignos o malignos y tumores metastásicos. No les puedo preguntar, pero bueno. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, ustedes ya saben que el cáncer de próstata tiene predilección por hueso. Y también deben saber que el cáncer de próstata hace metástasis ósea a región vertebral. Este compromiso a nivel vertebral y algunos otros huesos más, que no vienen al caso, pero el compromiso vertebral va a producir una deformación de la vértebra. Esto va a llevar a una compresión medular, ¿sí? Y la compresión medular me va a llevar a que el paciente haga una retención urinaria aguda y comience a hacer problemas de defecación, es decir, me lleva a una vejiga neurogénica, ¿sí? Entonces, los tumores metastásicos a nivel periférico pueden generar este tipo de problemas. Y las enfermedades degenerativas y desmineralizantes, esclerosis múltiple, Parkinson, diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, diabetes mellitus, discopatías, enfermedades reumáticas, hernias del disco, osteoporosis, escoliosis, ¿no? Bien. Y las iatrogénicas, porque puede haber amputación abdominoperineal y del recto, histerectomías totales ampliadas, laminectomías, como les comentaba, ese tipo de pacientes que teníamos en el hospital, cirugías vasculares, ¿ok? Entonces, todo va a depender dónde esté la lesión que vamos a tener. Si tenemos a este nivel dorso-lumbar, sin actividad motora ni sensitiva, y esto es a partir de ella el enfermo no nota ni mueve su cuerpo, exactamente, si va a haber una sección medular, ¿no? Pero si vamos a tener por debajo, a nivel sacro, básicamente, vamos a tener sin actividad motora ni sensitiva, toda la actividad está regida por un control reflejo dependiente solo de la médula, ¿no? Entonces, todos los síntomas se van a generar a partir de dónde ha sido el compromiso o dónde está la lesión que vamos a tener. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden generar por los problemas que se puedan dar a nivel de por vejiga neurogénica? ITU, sepsis. ¿Cuál sería la causa de infección urinaria? El hecho de tener residuo postmisional elevado, ¿no? Esto genera que el paciente pueda tener mayor riesgo de una infección urinaria y una sepsis de punto de partida urinaria. Litiasis, por el mismo hecho del residuo postmisional elevado o de alto residuo, esto genera una, digamos así, una sedimentación mayor de los solutos de la orina y por lo tanto mayor riesgo de litiasis. Y si esto le sumamos que pueden haber infecciones urinarias a repetición y por algún tipo de germen como Proteus, podría asociarse a algún tipo de litiasis adicional en cualquier parte de la vía urinaria. Fístula, básicamente por úlceras de presión, divertículos, tanto a nivel vesical como a nivel uretral, ¿sí? Manejo de sonda, reflujo vesico-ureteral e insuficiencia renal, que es lo que debemos cuidar. Intestino neurogénico, sobre todo impactación fecal, y el hecho de tener un intestino neurogénico, cuando hay mayor cantidad de heces, ya les comenté,
el estreñimiento genera un factor de riesgo más para poder tener infecciones urinarias a repetición. Disfunción sexual, infertilidad, alergias al látex, ¿sí? Y con respecto, cuando hablamos sobre trasplante renal, el 30% de los pacientes con disfunción vesical grave van a desarrollar insuficiencia renal terminal. Y una opción para estos pacientes que van a ir hacia el trasplante renal, que van a ser candidatos, sí, es la ampliación vesical, que se realiza 3 a 6 meses de trasplante. ¿Qué cosa es la ampliación vesical? Como tenemos problemas con vejigas neurogénicas que tienen una hiperpresión, se les coloca un parche de intestino. ¿Para qué? Para que esta hiperpresión disminuya y para, digamos así, ampliar la vejiga. De esta manera tenemos una mejor respuesta con una mejor capacidad de una vejiga ya dañada por el mismo hecho de su patología adyacente. Y los traumas raquimedulares, que eran uno de los grandes problemas y que se comenzaron a estudiar en las guerras exactamente, por ejemplo, el 80% de los pacientes que tenían un traumatismo raquimedular en la Primera Guerra Mundial tenían una posibilidad de morir, ¿no? Esto fue disminuyendo conforme se fue conociendo más profundamente sobre la enfermedad, sobre estos tipos de traumatismos, y el 40% tenía riesgo de morir en la Segunda Guerra Mundial y el 25% más o menos en el año 60 en la guerra de Corea y en los 70 con Vietnam. Actualmente las causas de muerte en un paciente por un traumatismo vértebro-medular son las mismas que la población en general, ¿no? Bueno, y eso es en un país primer mundista, entre comillas, en un país tercer mundista donde el acceso a los insumos y a los tratamientos son menores, muchas veces estas probabilidades de muerte aumentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ellos la sonda permanencia en el paciente con lesión medular hoy en día constituye una pieza de museo. En nuestro país no. Todavía es una posibilidad muy marcada, sobre todo cuando tenemos pacientes en donde el entorno familiar no favorece para un cateterismo intermitente limpio por la baja comprensión de la enfermedad y la baja comprensión de la posibilidad de tratamiento de lo que es un cateterismo limpio, y se prefiere muchas veces la sonda permanente o la colocación de una talla vesical o una punción suprapúbica. Entonces, estas son algunas complicaciones del sondaje vesical, como por ejemplo fimosis, alteración hipospadias, ¿sí? Necrosis de la piel, lesiones a nivel uretral en el caso de la mujer también, ¿no? Bien, divertículos uretrales, acá hay, ¿no? Tanto en varón como en mujer hay divertículos uretrales, ¿ves? Que conllevan a hidronefrosis bilateral, uropatías obstructivas, ¿ok? Fístulas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos diagnosticar? ¿Qué tenemos que investigar? Entonces, es importantísimo en un paciente para tratarlo o para evaluarlo, tenemos que evaluar primero la función renal. Lo que más nos interesa como primer objetivo del tratamiento de vejiga neurogénica es de preservar la función renal, es decir, proteger el tracto urinario superior. ¿Ok? Entonces, una evaluación a través de una oricreatinina, o podemos utilizar una depuración de creatinina de 24 horas, nos va a permitir ver cómo está la función renal del paciente. Examen de orina y urocultivo, recuerden que estos pacientes tienen alto riesgo de ser infecciones urinarias a repetición. Un estudio aerodinámico, por supuesto, porque es que nos va a definir exactamente cómo está esta presión vesical, qué tanto se podría manejar, por ejemplo, con un cateterismo intermitente limpio, qué tanto tendría que depender de una talla o de una sonda vesical permanente, ¿no? Y como métodos diagnósticos que nos permite evaluar el árbol urinario superior, como por ejemplo ecografía y sobre todo una tomografía, cuando sea el caso necesario, cuando tengamos una buena función renal, o una urografía, o sobre todo una cistourografía misional que nos permite ver cómo va la vejiga, las capacidades vesicales. Entonces, ¿qué nos está permitiendo reducir justamente este daño a nivel del tracto urinario superior? Es básicamente un estudio urodinámico, donde vamos a tener diferentes tipos de disfunción vesical, ¿sí? Pero el estudio urodinámico nos permite monitorizar al paciente y ver qué opciones de tratamiento podemos darle. El uso muchas veces de drogas anticolinérgicas o bloqueadores beta 3, ¿sí? Recuerden los anticolinérgicos como el oxibutinina y
isolifenacina, y en el caso de bloqueadores beta 3 como el mirabregón. ¿Okay? Cateterismo vesical intermitente limpio, quizás uno de los métodos más usados desde el punto de vista de en donde el paciente interviene mucho en el cuidado justamente del control de la enfermedad, se lo voy a mostrar más adelante, y técnicas quirúrgicas para ampliar la vejiga, como les repetía, colocar un parche de intestino a nivel de la vejiga, ¿no? El uso de toxina botulínica, que cada vez se está pudiendo usar un poquito más, pero repito, son temporales. El estudio dinámico, para que reforzarles cómo son las curvas básicamente y lo que nos pueden reportar. ¿Ok? Y en el tratamiento farmacológico, ya saben, si tenemos un problema a nivel del trusor, del trígono del cuello, del esfínter estriado, los fármacos que puedan actuar a este nivel, sobre todo si estamos hablando del detrusor, los anticolinérgicos, si estamos hablando del nivel del trígono y el cuello vesical, los alfa bloqueadores, ¿no? Ok, por ejemplo, en el caso de anticolinérgicos, ya les dije, oxibutinina, tolterodina, solifenacina, en neonatos menores de 1 año, oxibutinina, 1 miligramo por año de edad, si es tolterodina, 1 miligramo por día, ¿no? Si es solifenacina, 5 miligramos al día, y si es mirabregón, 25 50 miligramos, dependiendo. Empezamos generalmente con dosis de 25 miligramos al día, ¿no? Anticolinérgicos, mayores efectos adversos, menores efectos adversos y un beta 3. ¿Ok? Dentro de este mismo tratamiento médico podemos manejar estímulo eléctrico que va a trabajar va a mejorar lo que es el almacenamiento vesical, sobre todo a baja presión anogenital, intravesical, con un éxito entre el 16 y el 53%. El problema es que hay pocos centros que lo realizan, pero cada vez está aumentando más. Y aquí para que vean un poco lo que es toxina botulínica, que se los mencioné en incontinencia urinaria de urgencia o en vejigas hiperactivas, ¿no? Introducimos un equipo y a través de en forma horaria colocamos, aplicamos la toxina botulínica. El efecto, como les decía hace un rato, es aproximadamente entre 6 a 12 meses, va a depender del paciente básicamente. Hay que volver a retratar una vez que pasa este tiempo, pero como les repito, la segunda dosis, los efectos pueden ser muy similares a la primera dosis, sin embargo el tiempo va a ser cada vez menor, ¿no? Sobre todo se trata cuando hay una hiperactividad vesical o una disinergia vesico-esfinteriana. Una disinergia esfinteriana. Alto costo, sí, es alto costo todavía, pero está teniendo buenos resultados, pero repito, temporales. Entonces, para esto surgió también en los pacientes con altos residuos postmisionales, en pacientes con vejiga neurogénica, la posibilidad de la colocación del cateterismo vesical intermitente o cateterismo limpio, ¿sí? Cateterismo intermitente limpio. ¿Por qué limpio? Porque se utilizan con unas medidas higiénicas marcadas, de tal manera que el paciente aprende a autocateterizarse, ¿sí? Sobre todo, la autocateterización va a ser postmisional, es decir, una vez que termino de misionar, que generalmente se les pide a los pacientes que lo hagan de forma sentada, presionándose la vejiga, para que de esta forma logren misionar la mayor cantidad de orina, se va a realizar un autocateterismo para vaciar totalmente la orina, porque ya les decía, los residuos postmisionales altos, mientras más altos son, más lesión vesical, mayor riesgo de infecciones urinarias, mayor riesgo de sepsis punto de partida urinario, formación de cálculos, ¿sí? Y con el tiempo puede llevarme a una uretroiderofrosis, daño renal. Entonces, cuando hay un elevado volumen residual postmisional y hay distensión vesical, y esto va a conducir a todo lo que les acabo de decir. Ok, y algo que sí quería recalcarles es, no es estéril el cateterismo vesical, es limpio, ¿ok? Y no es en el hospital, sino es en su casa. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que podemos usar un catéter por día. Eso es en algún tipo de pacientes. Hay otros pacientes que quieren usar cada vez que es un cateterismo, 3 veces al día, quieren usar un tipo de catéter. En realidad está diseñado para hacer un catéter por día. Va a reducir las incidencias de infecciones urinarias en enfermedad renal crónica, ¿sí? Va a disminuir esas penes frutales que vimos, por ejemplo, los divertículos uretrales, ¿sí? Y si en caso tenemos algún problema a nivel del cuello de la vejiga, podríamos realizar en ese caso talla vesical. Entonces, en este caso, el uso de tener la sonda no va a permitir la actividad sexual. Y en el caso de los pacientes que pueden tener actividad sexual, no todos los pacientes con vejiga neurogénica pueden tener actividad sexual.
Bastante, bastante beneficio psicológico en el paciente, porque sobre todo ustedes saben lo que implica andar con una sonda colocada e ir a trabajar o ir a cualquier otra actividad, los limita bastante y hay un daño psicosocial bastante marcado. Se puede utilizar durante mucho tiempo sin ningún tipo de complicaciones y el residuo vesical se puede eliminar cada 4, cada 6, cada 2, o sea, dependiendo de los residuos postmisionales se puede manejar el cateterismo intermitente limpio y se pueden asociar con anticolinérgicos y esto mejora hasta un 85%. Entonces, la frecuencia del cateterismo intermitente limpio, si tengo residuos postmisionales de 500 mililitros, puedo hacerlo cada 4 horas y si tengo residuos postmisionales de 200 mililitros cada 12 horas. En realidad, el cateterismo intermitente limpio se debe realizar por encima de los 150 mililitros de residuo postmisional, ¿no? Por encima de los 150 mililitros de este residuo, yo voy a tener que realizar cateterismo intermitente. Si es menor, pues puedo realizarlo una vez al día o incluso interrumpir y utilizar otras medidas. ¿Cómo es este cateterismo limpio? Primero hay que hacer un buen lavado de manos. Por ejemplo, si es un pacientito probablemente con mielomeningocele, por eso que tiene alteraciones en la parte motora de los miembros inferiores. Bueno, se realiza un lavado de manos, un correcto lavado de manos, un correcto lavado de la zona o higiene de la zona genital, tanto en el varón como en la mujer, y luego con la introducción, con la ayuda de la lidocaína y colocación de una sonda Nelaton, no son las sondas Foley, son las sondas Nelaton, que son un poco más rígidas, ¿sí? Eh, que son muchísimo más delgadas, generalmente los pacientes de acuerdo a la edad, si son varones 12, si son mujeres también usan 12 French, pero mientras si son niños 10, 8 French, 6 French, dependiendo la edad o el tamaño del niño, ¿no? Entonces, un lavado de manos, voy a lubricar la sonda, la zona de la uretra con lidocaína, por eso se les entrega, se introduce la sonda, se espera 30 segundos que termine el vaciado y luego se vuelve a realizar un lavado de manos. ¿Ok? Entonces, eso es, voy a introducir el catéter, voy a ver la salida de la orina y luego retiro el catéter y me lavo las manos. Nada más. Eso es el cateterismo intermitente limpio. Lo que sucede es que tiene que realizárselo el paciente solo. Entonces, cuando el paciente no tiene una buena comprensión del problema, es difícil que se lo pueda realizar. La familia muchas veces puede ser una opción, pero no siempre. ¿Ok? No siempre. Hay otros tratamientos fisioterápicos, como repito, que se están fortaleciendo y se están trabajando cada vez más, como el estímulo perianal, el biofeedback y la electroestimulación, de la zona perineal, como la electroestimulación vesical, todo con la intención de mejorar esa parte hiperactiva o mejorar una capacidad vesical, ¿no? Y dentro del tratamiento quirúrgico es básicamente para intentar alcanzar un mayor almacenamiento y una mejor continencia en el paciente. Entonces, una de las opciones es la citoplastia de aumento o la ampliación vesical, como le hemos visto. Se puede utilizar intestino delgado, se puede haber utilizado estómago, se puede utilizar colon, sí. El problema es que al utilizar intestino delgado o utilizar intestino grueso, colon, hay una cantidad de moco que se va a seguir produciendo, porque esos intestinos este intestino sigue realizándose en una función, pero ¿cómo voy a colocar intestino en la vejiga si realizas una función? Correcto. Lo que voy a hacer es disfuncionalizar el asa, es decir, el asa va a seguir manteniendo su meso, correcto, por lo tanto se va a seguir nutriendo y va a seguir realizando la misma función que realizaba. O sea, es decir, ¿cuál es su función del asa? Absorber. ¿Y cuál es otra función? Producir moco también. Entonces va a producir buena cantidad de moco. Mientras, si es colon, va a producir más moco que si es intestino delgado. Por lo tanto, si el paciente no tiene lavados vesicales, puede tener problemas de obstrucción por la producción de moco. Y otra de las grandes complicaciones de estas ampliaciones vesicales es que puede haber alteraciones electrolíticas, es decir, el paciente va a absorber por esta área intestinal en la ampliación vesical, va a absorber electrolitos y puede tener trastornos electrolíticos. Entonces, mientras que se usa colon, más problemas vamos a tener que con intestino delgado. Pero ahora existen diferentes tipos de técnicas que se están usando con la intención de utilizar menor asa intestinal
pero que tenga tantos resultados como antes. Entonces, hay una serie de técnicas que ahora se usan, ¿no? Entonces, puede generar disturbios hidroelectrolíticos, más con colon. Ustedes recuerden que el colon es el que absorbe más agua incluso. Puede haber desmineralización ósea, tumores, por ejemplo, en esta zona de las ampliaciones vesicales, por el mismo de que el intestino está sometido a orina, que no es lo que suele manejar, puede haber una displasia y esto conllevar a adenocarcinomas, ¿no? Porque son tejido glandular. Entonces, puede llevar a la presencia de tumores. Por eso la citoscopía nos ayuda mucho a poder manejar esto. Entonces, si manejamos adecuadamente el moco, vamos a evitar justamente infecciones, vamos a evitar la formación de cálculos, la perforación, la producción del moco va a disminuir a partir de los 2 años, por eso que lo importante es el lavado vesical. Antes se usaba acetilcisteína como ¿saben cuál es la acetilcisteína, no? ¿Y para qué se usa? Entonces, se usaba bastante la acetilcisteína para reducir la producción de moco, pero ya hay estudios que generan controversia. Entonces, más o menos para que ustedes entiendan, en este caso es intestino delgado, aproximadamente 15 centímetros, se disfuncionaliza el asa, es decir, si yo secciono acá y secciono acá, lo que voy a hacer es disfuncionalizo esta asa, la separo, pero esto de aquí hago una anastomosis, entonces acá está el asa disfuncionalizada. Una vez que está la asa disfuncionalizada, se apertura esta asa y ustedes van a tener acá justamente esta extensión de tejido. Y eso luego se va a colocar hacia la vejiga para hacer una ampliación vesical. Por lo tanto, tengo esta superficie de intestino productora de moco y también con la capacidad de absorber diferentes electrolitos o diferentes solutos. Lo mismo se puede hacer con estómago, sí, pero generaba muchos problemas, por eso que lo más usado actualmente es intestino delgado. ¿Ok? Esto es una talla vesical, ¿sí? O también puedo hacer como segmento ilial, sobre todo para disfuncionalizar la vejiga, y lo que genero es con el intestino una proyección hacia la vejiga incluso, ¿no? Bien, y en el caso de esas vejigas retencionistas por una hipoactividad vesical, por ejemplo, el clorhidrato de betachenol es una excelente opción de 25 a 50 miligramos, y se puede usar con alfa bloqueadores como por ejemplo la tansulosina, ¿no? El cateterismo intermitente también ayuda, y como les repito, dependiendo del residuo promocional. Pero recuerden, por encima de 150 mililitros, estos pacientes deberían ir a cateterismo intermitente. Y cuando hablamos de la incontinencia por esfínter externo no funcionante, pues sobre todo en pacientes con enfermedad mielodisplásica o en adolescentes, las inyecciones de colágeno pueden ser una opción. El esfínter artificial también puede ser otra opción, sobre todo en pacientes que han tenido algún antecedente de tratamiento quirúrgico sobre todo. En tratamiento de infecciones urinarias, solo si hay itus o si hay hitos recurrentes, damos tratamiento con antibiótico profiláctico, ¿no? Y como último, para terminar, hay que disminuir las posibilidades de patologías que nos van a llevar a una enfermedad renal crónica terminal, como por ejemplo el mielomeningocele o traumatismo vértebro-medulares, sobre todo cuando hay lesión de primera neurona. Y ya saben que el diagnóstico es básicamente urodinámico, el tratamiento por vía oral, anticolinérgicos, beta 3, ¿sí? Puede haber cateterismo intermitente limpio, ¿sí? Puede haber rehabilitación del piso pélvico, rehabilitación de la zona, la toxina botulínica es una opción, sin embargo, ya saben que es temporal, y la ampliación vesical. Todo con la intención de mejorar 2 aspectos, que es la calidad de vida y mantener el funcionamiento de la vía urinaria superior. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo claro. Sí, todo claro, doctor. Gracias. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos. Un gusto. Hasta la próxima.